Dios les bendiga, hermanos. Abra su Biblia y póngase de pie. En Hechos capítulo 8, del versículo número 26 al 40. ¿Cuántos leyeron hoy la Biblia? ¿Ayer? ¿La semana pasada? Bueno, eso ni se pregunta, ¿verdad? Como que preguntemos quién comió ahora. Hechos capítulo 8, versículos 26 al 40. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a este carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiende lo que lees? Él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Padre, en esta hermosa tarde, gracias a Dios, porque una vez más nos das el privilegio de leer y escuchar la lectura de una porción hermosa, Señor, de tu santa palabra. Padre, coloca tu palabra, Señor, en la mente y en el corazón y en nuestra voluntad, para que entendamos y hagamos, Señor, lo que tú quieres que nosotros hagamos por medio de esta escritura que hemos leído. Que el Espíritu Santo, Dios mío, con poder, con autoridad, con unción, Dios mío, pueda usarme en esta tarde y llevar mucha bendición a tu iglesia. Tú sabes, Señor, me he gozado cuando estuve leyendo esta porción y pude estudiarla, analizarla, y tú, Dios, me hiciste sentir que trajera esto para tu iglesia en esta tarde. Señor, bendice al niño, al joven, al adulto, al anciano. Bendice, Dios, al creyente espiritual como también al creyente carnal, al creyente fiel, Señor, como al creyente infiel. Que todos, Padre mío, seamos bendecidos maravillosamente en esta tarde. Gracias, Dios, porque tú lo harás. Amén, Señor, y amén. Puede sentarse. Dirá usted: pues ahora no hay bautismos, no veo ningún candidato ahí. Pues la porción habla de bautismo, de muchas cosas. Téngame mucha paciencia. Al final, pues usted tendrá otra opinión,
tal vez de lo que está pensando en estos momentos. La porción que hemos leído es muy conocida, es muy familiar y bueno, yo sé que muchas veces la hemos leído, quizá la hemos estudiado y hemos escuchado quizás algún mensaje, alguna enseñanza basada en esta hermosa historia que nos registra el libro de los Hechos. Y yo quiero aconsejarle, si usted anda su agenda, anda una hojita en blanco ahí, anote porque esto le va a servir. Esto no lo va a encontrar en ningún libro de bosquejos, en ningún comentario lo va a hallar, sino que, bueno, yo solamente eso le digo, anote porque esto le va a servir mucho a usted y quizá le sirva mucho también a su familia o la gente con quien usted comparte su vida. ¿Cuál es el tema? Enseñanzas prácticas en la conversión del eunuco. Enseñanzas prácticas en la conversión del eunuco. No es nuco, eunuco. Es un hombre. La Biblia podemos leerla, podemos interpretarla y podemos aplicarla. Por supuesto que para aplicarla hay que interpretarla y para interpretarla hay que estudiarla y hay que leer también. Esas son las tres técnicas de interpretación de la palabra del Señor. ¿Qué es leerla? Bueno, leer lo que ella dice, pero ¿qué es interpretarla? Es saber qué es lo que quiere decir y aplicarla es hacerla propia a mi vida. La Biblia no es el almanaque, no es el periódico, no es la prensa, no es cualquier libro común. La Biblia, usted sabe, es el único libro que tiene el sello, que tiene el respaldo de Dios y es para nuestra hermosa bendición espiritual. De ella podemos extraer grandes enseñanzas para nuestra aplicación. En esta historia encontramos 12 enseñanzas, no son 12 enseñanzas muy especiales, que si usted pues las quiere aplicar, bueno, yo desde ya lo felicito. Y si usted se las aplica a su vida, pues usted será bendecido. Y no tanto, aunque sí, pero más que todo usted va a ser bendecido. Cuando usted se sienta y disfruta una suculenta comida, ¿quién es el beneficiado? ¿Los demás o usted? ¿No escuché? ¿Los demás o usted? Hasta muchas veces hasta nos peleamos porque a los demás les dan pechuga y a mí los huesos, los pellejitos, y me molesto con quienes se están repartiendo o dando la comida. Me molesto porque yo quiero lo mejor para mí. Muchas veces cuando estamos oyendo un mensaje, muchas veces decimos amén, pero más que todo porque le está cayendo al vecino, no tanto a mí. Pero cuando me ponen un plato de comida, no digo, a mí no me lo den, déselo a aquel. No hacemos así. Gracias por estimarme y por darme esta cena tan especial. No decimos que se la coma aquel. Puede hacer colagado porque tal vez andamos ya pues con el cincho ya a punto de reventarse ahí el cincho. Pero si estamos con hambre, no dejamos absolutamente nada.
Cuando nos aplicamos la palabra, es cierto, a los demás les hacemos algún beneficio, pero más que todo ese beneficio es nuestro, porque un buen cristiano vive feliz, ¿sí o no? Un buen creyente no da problemas en el matrimonio, no da problemas en la familia, tampoco da problemas en la iglesia, porque él es muy feliz en el Señor. Por eso puede bendecir a los demás. Esta historia pues es parte. Cuando la iglesia cristiana evangélica estaba siendo formada. Usted sabe cómo empezó la iglesia cristiana evangélica y que está registrada en la historia primera de la iglesia cristiana, que está su contenido y su historia en el libro de los Hechos. Ahí encontramos. Entonces, de esta porción vamos a extraer enseñanzas prácticas para nuestra vida. No sabe cuánto desea Dios bendecirnos espiritualmente. No sabe también cuánto mi deseo es que usted sea bendecido en su vida espiritual, que usted esté disfrutando a Cristo todos los días de su vida. Aprendamos entonces lo siguiente de la conversión del eunuco. Lo primero que aprendemos es que los cristianos tenemos un gran privilegio. ¿Cuál es? Es que los ángeles de Dios pueden hablar con nosotros. ¿Amén o no? Tenga su Biblia abierta. Vamos a ir versículo por versículo. Dice que un ángel del Señor, ¿a quién le habló? ¿A quién le habló? Le habló a Felipe. ¿Quién era un ángel? ¿Era un hombre? ¿Era una mujer? Era un ser celestial. Era un ser creado con propósitos muy especiales. Dice un ángel del Señor. ¿Por qué dice un ángel del Señor? Hace poco escuchamos la doctrina de los ángeles, que hay ángeles caídos que ahora son demonios, quienes también le hablan a los seres humanos. Pero dice Lucas, el escritor de Hechos, que un ángel del Señor habló a Felipe. ¿Acaso este no es privilegio? De los que estamos acá, ¿quién alguna vez ha hablado con George Bush? ¿Con Obama? ¿Con el señor Funes? ¿Le hago la mano a él? ¿Al alcalde? Si lo ha hecho, usted se ha sentido, bueno, orgulloso. Pero ¿qué son estos personajes que mencioné ante un ángel del Señor? Los cristianos tenemos ese gran privilegio de que nos hablen seres celestiales. ¡Qué hermoso! Pero ¿quién era Felipe? Según Hechos 6:3, Felipe fue nombrado diácono. Y en ese tiempo los diáconos solamente era para repartir comida. Y Felipe aceptó ese privilegio. Más tarde Felipe se convierte en un tremendo evangelista. Y ahora que el ángel le habla a Felipe, Felipe es un tremendo evangelista. Ya le dije que Felipe era un diácono,
pero antes de ello era un buen creyente. ¿Sí o no? Felipe era un buen creyente, un creyente que amaba a Dios, un creyente que honraba a Dios. Y después, un buen diácono. Y luego, un buen evangelista. Y sabe, Felipe se casó. Y yo creo que Felipe fue un gran esposo. Dice Hechos 21:9, de que una vez Pablo se quedó hospedado en la casa de Felipe. Dice ahí el evangelista. Pero dice que Felipe era padre de 4 muchachas, de 4 señoritas. Léalo ahí, Hechos 21:9. Era padre de 4 señoritas que se congregaban en la iglesia. Pero ¿qué tal de jóvenes eran las hijas de Felipe? Dice ahí la escritura que le cité, Hechos 21:9, de que las 4 hijas de Felipe eran 4 doncellas que profetizaban. Estas muchachas no pasaban chateando, no pasaban en Facebook, no pasaban viendo novelas, no andaban mal vestidas, no eran rezongonas o respondonas, no eran rebeldes, no eran carnales, eran muchachas espirituales. Así queremos que sea la juventud de este último tiempo que estamos viviendo, que las jóvenes y los jóvenes amen a Dios con todo el corazón y que se despojen de toda carnalidad. Léalo ahí. Cuando se quiere, se puede. ¿Sí o no? Si yo quiero ser un buen creyente, lo voy a hacer. Y si quiero ser un mal creyente, pobre, aguado, así lo voy a hacer también. En todo el tiempo, en la iglesia cristiana han habido creyentes fieles, jóvenes fieles, pero también la otra cara de la moneda. Ese era Felipe. Tenemos el privilegio de que los seres celestiales nos hablen. Es difícil mencionar las veces en que los ángeles les han hablado a los creyentes. Si usted lo lee en Hechos, va a encontrar que muchas veces encontramos los ángeles de Dios hablándole a los creyentes. Dice en Hechos 12 que Pedro estaba en la cárcel. ¿Y qué sucedió? Dios mandó un santo ángel y le habló, le dijo: Pedro, levántate, cíñete las sandalias, la túnica, porque nos vamos de esta cárcel. Y lo sacó. Cuando Pablo iba para Roma, 14 días y 14 noches, sol, estrellas, tinieblas, sin ver el sol. Dios mandó un ángel, se subió a la barquita un día, el apóstol Pablo le dijo: Pablo, no temas, porque no te va a pasar absolutamente nada. Se cuenta de unos creyentes que venían de Estados Unidos, 2 creyentes, yo creo que eran buenos creyentes. Llegaron a un restaurante en Guatemala, pidieron comida, salió la mesera y puso 3 platos de comida. Le dijo uno de ellos a la mesera: solo somos 2, le dijo. Entraron 3, le dijo. No, solo veníamos 2. Yo vi que entraron 3. Además de ustedes 2, venía alguien más con ustedes. ¿Quién sería? ¿Quién sería? Era un ángel que lo venía cuidando, que lo venía protegiendo, que lo venía defendiendo. Dice el salmista que el ángel de Jehová acampa alrededor y los defiende. Un ángel le habló a Felipe. Los ángeles hablan toditos los idiomas del mundo, ¿sí o no?
le habló en griego a Felipe, no, le habló en hebreo. Los ángeles se pueden todos los idiomas sabidos y por haber, porque a ellos no se les limita absolutamente nada. ¿A cuánto los que estamos acá alguna vez un ángel le ha hablado? ¿A usted? ¿A usted? ¿A usted? ¿A usted? ¿Quién más? ¿A usted? ¡Qué tremendo! Me imagino que es una voz agradable, cariñosa, una voz que inspira, una voz que alienta, una voz que rejuvenece, una voz que sana, como le pasó al profeta Daniel en Daniel 10. Pero que un ángel le apareció. Dice que el rostro era algo extraordinario y un cinto de oro, sandalias doradas y con una ropa espléndida. Esos son nuestros guardianes. Esos son los que nos acompañan. Esos son los que están con nosotros y estarán con nosotros todos los días hasta el fin de este mundo. 2. Aprendemos que el mensaje de Dios es indiscutible y claro. ¿Qué dice el versículo 26? Levántate y ve hacia el sur por el camino que conduce, que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Aprendemos que el mensaje de Dios es indiscutible y claro. ¿Qué le dice? Si querés, levantarte. Si querés, andá. Lo más seguro que Felipe estaba cansado. Le dice, levántate. No es si quiere, hermano. La Biblia no nos dice si queremos. Solo tiene una orden. Hacer. Hacer. No es asunto que es opcional si yo quiero. Debo de hacer lo que dice Dios. Y si no hago lo que Dios dice, entonces tengo problemas con Dios. El mensaje de Dios también dije que es claro. Que el mensaje de Dios es claro. Hermanos, tenemos la Biblia escrita en nuestro propio idioma. ¿Cuántos andan Biblia en inglés ahí? ¿En griego? ¿En hebreo? ¿En ruso? ¿En japonés? ¿Algún dialecto? Tenemos en castellano, en español, nuestro propio idioma. ¿Quién ha hecho posible esto? ¿La ciencia o el hombre? Dios, por medio de su Espíritu Santo. Tenemos la Biblia bien ordenada por secciones. Pentateuco, libros históricos, poéticos, proféticos, los evangelios, hechos y las cartas. Ordenadísima la Biblia. Está en un idioma clarito. Dios dice, no matarás. ¿Está claro eso? ¿Está claro, sí o no? No robarás. ¿Está claro eso? No mentirás. ¿Está claro? Dice Dios, no fornicarás. ¿Está claro? ¿O se ocupa estudiar 10 años de teología para entender eso? ¿Verdad que no? Está claro. Es sencillo. Es fácil de entender. Muchas veces nos hacemos, disculpe la frase, la de los panes. Yo no entiendo eso. Pero bien entendemos el negocio. Bien entendemos la computadora. Yo no entiendo, hermano. Yo soy rudo. Yo soy, bueno, y no quiero decir más. Yo no entiendo nada. No, es que nos hacemos los que no entendemos. Pero ojalá que no entendamos cuando sea muy tarde. Muchos han muerto y dijeron, yo no entiendo.
el por qué Dios hizo un infierno, ahora está entendiendo por qué lo hizo Dios, aunque ya es demasiado tarde. Repito, aprendemos que el mensaje de Dios es indiscutible y es claro. Le dice: anda al sur de Jerusalén y condúcete a Gaza, el cual el lugar es desierto. Gaza quedaba ya en la ribera del gran mar Mediterráneo. Le dio el ángel la dirección correcta, exacta, sin equivocación. Número 3. Aprendemos que no debemos cuestionar a Dios, sino obedecerle. Versículo 27. Repito, aprendemos que no debemos cuestionar a Dios, sino obedecerle. Dice que Felipe dijo: se levantó. Lo leyó ahí. 27. Entonces él se levantó. ¿Y qué hizo? No fue. No fue. Fue. Cuestiona algo Felipe al ángel. Mira, Señor, me están mandando a un desierto. ¿Qué quiere? ¿Que me muera de hambre? Ahí no hay agua, no hay comida, no hay gente, solo hay arena y sol. Señor, yo no voy, yo no conozco ahí. Y si me pierdo, Señor, y si me asaltan ahí, Señor. Felipe no discutió nada, absolutamente nada con el ángel, no lo cuestionó. Oiga esto, yo tengo un mensaje que el tema se llama Cuestionando a Dios. Lo tengo basado en un libro del Antiguo Testamento. ¿Cuál es ese libro? El libro del profeta Malaquías, estúdielo. Cuestionando a Dios. ¿Quiénes somos los seres humanos para cuestionar a Dios? ¿Quiénes somos? Somos un terroncito chiquitito de tierra, de polvo. Y muchas veces cuestionamos a Dios. Qué vergüenza, ¿verdad? Dicen los maridos: ¿y por qué Dios me puso a mí de cabeza? No así, ¿verdad? Sino, ¿y por qué Dios me puso a mí para que yo sea el jefe de la casa? ¿Y por qué no puso mejor Dios a la mujer? Dice la mujer: ¿y por qué Dios puso al hombre? ¿Y por qué no puso Dios de cabeza a la mujer? Dicen los hijos: ¿y por qué Dios no puso de cabeza a los hijos? Jóvenes, ¿ustedes qué hicieran con un mes que estuvieran de la cabeza o de cabeza a su familia? ¿Qué harían ustedes? Este viejo que tanto regaña, ¿verdad? Por eso tiene blanca la cabeza o está pelón ya. Esta vieja anticuada que tanto que me regaña, qué galán que yo tuviera el mando de la casa, le enseñaría cómo se conduce el hogar. Muchas veces los hijos queremos conducir los hogares. Eso es estar cuestionando a Dios. ¿Sí o no? Dios estableció que el marido es la cabeza de la mujer, ¿sí o no? ¿Sí o no, maridos? ¿Sí o no, mujeres? Dios dijo que los hijos tenían que obedecer a papá y a mamá. ¿Es así, padres? Hay tanto muchacho rebelde ahora que estamos preocupados. Ellos mandan en la casa. Ellos mandan.
Si él dice esa ropa no me la pongo, muy barata, no se la pone. Esa comida no me la como y no se la come, deja el que aguante hambre. En la madrugada va a andar allá con los gatos en la cocina peleando ahí. Cuando la tripa le tenga ahí chillando ya. Pero buscar la comida. Cuestionamos a Dios. ¿Y por qué Dios es tan ingrato e hizo un infierno? ¿No es cierto? Yo pregunto, ¿cuánto le damos gracias a Dios porque Dios hizo el infierno? No le dan gracias, ¿verdad? ¿Ya ven? ¿Se equivocó Dios? ¿Lo hace el infierno? Pregunto, ¿para quién hizo Dios el infierno? ¿Para quién lo hizo? ¿Para el hombre? Para el diablo y sus demonios. Si usted va ahí es problema suyo, pero no es problema de Dios. Dios quiere que usted vaya al cielo. Yo doy gracias a Dios porque hizo el cielo y porque también hizo el infierno. Aunque ustedes no digan amén. ¿Quiénes somos para cuestionar a Dios? O pregunto, ¿o Dios se equivoca? ¿Dios se equivoca? ¿Cuántas veces Dios se ha equivocado? Es que Dios se equivocó porque me hizo tan feo a mí. Chato me hizo Dios. Bocón me hizo Dios. Chiquito me hizo Dios. Grande me hizo Dios. Cejudo me hizo Dios. Mejor me la quito y me hago mejor yo. Sí. Sí. Y otro no, yo me hago rubio o rubia. Eso es estar cuestionando a Dios. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? No somos nadie. No somos nadie. Digámosle amén a todo a Dios. Digámosle sí a Dios. Tú lo has hecho todo en gran manera bueno. Al diablo digámosle no. Pero a Dios digámosle sí. ¿Quiénes somos para cuestionar a Dios? Ay, hermano, Dios se equivocó, dejó los diezmos, Dios, fíjese. ¿Y por qué Dios dejó los diezmos en la Biblia? ¿Y por qué Dios hizo esa barbaridad? Quizás nunca he dicho eso, pero al no pagarlos, mi acción habla más fuerte que mi palabra. Disculpe por esto, pero es la muy verdad. Dios dejó los diezmos. No fue la misión. No es el pastor, fue Dios. Dios no se equivocó. Dios no se equivocó. Y Dios no se equivocará nunca, jamás. ¿Y por qué Dios dejó una sola mujer para el hombre? No, es que no, muy poquito, una mujer muy poquita para una mujer. Por lo menos 7 mujeres, igual que Salomón. Salomón tuvo 1000 mujeres. Con los ojos hondos va a terminar. Con SIDA va a terminar. Los musulmanes, ellos tienen su propia Biblia. ¿Y por qué Dios dejó un solo marido? No, muy poquito. Hay varias experiencias. Hay una mujer que en Estados Unidos tiene 25 años y se ha casado 20 veces. Las veces que se ha casado y las que se ha metido es más con los hombres. Dios hizo un hombre, Dios hizo una pareja. Dios no hizo tampoco un tercer sexo. Dios hizo macho y hembra. ¿Qué es la Biblia? Dios no hizo homosexuales, ni bisexuales, ni lesbianas. Dios hizo a un hombre, a un varón y a una mujer. Ayer veía 2 tipos, nunca en la casa, 2 tipos, pero manos caídas.
Hablando que en Europa hay presidentes, hay fiscales, hay senadores que son homosexuales, bisexuales, trisexuales, cuadrisexuales, disculpe, lesbianas. Aquí es que estamos atrasados, dicen en El Salvador. Aquí estamos atrasados. No estamos tan atrasados en esa parte, pero vamos para allá. Lamentablemente, jactándose, diciendo públicamente: yo tengo SIDA, yo soy homosexual. Bueno es Dios que no le manda un rayo en seco y los hace trizas en cuestión de segundos. ¿Y por qué Dios dijo que uno para estar con una mujer tiene que ser casado primero? Dios lo hizo para bendecir la familia. Ahora salen niñas de 9 años embarazadas. Hay muchas madres solteras que nunca se casaron. Cuestionaron a Dios e hicieron lo que menos Dios quería que hicieran. Dios estableció el matrimonio, la unión legal de un hombre y una mujer, como dice la institución, así nacido. Número 4. Voy un poco más ligero. Aprendemos que cuando estamos interesados en lo espiritual, Dios abrirá puertas para darnos lo que necesitamos. Aprendemos que cuando estamos interesados en lo espiritual, Dios va a abrir puertas para darnos lo que necesitamos. ¿Qué iba haciendo el eunuco? Iba pajareando, vigilando mujeres. Ya explico esto. Iba leyendo. ¿Iba leyendo qué? ¿Alguna novela? ¿Alguna pornografía viendo ahí? Iba leyendo ¿qué? Iba leyendo el libro del profeta Isaías, exactamente el capítulo 53. Iba leyendo el eunuco. Dice el versículo 27 al 29. Dice que se acercó, iba un eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar en la fiesta. Iba hacia Etiopía, era un negrito, era un colochito morenito, era el eunuco. Iba hacia Etiopía. El tipo iba interesado en asuntos espirituales. Iba leyendo en la escritura que antes le mencioné. ¿Quién era un eunuco? Era un hombre. Era un hombre que no se casaba. Era un hombre que no tenía deseo de mujer. Cristo explicó en Mateo que habían 3 clases de eunucos. Mateo 19:12. 3 clases por las cuales surgían eunucos. Número 1, unos que así nacían desde el vientre de la madre. Otros, era lamentable, otros los hombres los hacían. ¿Cómo eso? Así como que se castra a un toro, a un cerdo. Así los reyes castraban a muchos hombres. ¿Para qué? Porque los reyes eran mujeriegos. Se casaban cuantas veces querían y buscaban hombres para que les cuidaran a las señoritas. Y para estar seguros que no iban a hacer nada, los mataban sexualmente. Los dejaban sin ninguna fuerza sexual.
y otros se hacían eunucos por amor al reino de Dios. Los terceros era lo más correcto. Muchos dijeron, bueno, yo no me voy a casar porque yo durante mi vida yo voy a servir a Dios, y si me caso, mi mujer me va hasta cierto punto a atrasar, a estorbar, y mis hijos, peor, me quedo solo mejor. Así hacían muchos hombres. Se quedaban eunucos por amor a Dios. Qué tremendos hombres. Y se cree que Pablo se hizo eunuco por amor al reino de Dios. Es admirable esta clase de eunuco. No sabemos este eunuco si nació o lo hicieron o él se hizo voluntariamente un eunuco. Pues estamos diciendo que cuando estamos interesados en lo espiritual, Dios va a abrir puertas para bendecirnos y darnos lo que necesitamos. Cuando usted y yo estamos interesados en lo espiritual, estamos encendiendo un poquito en verde a Dios. Le encendemos nuestra luz en verde a Dios. Y cuando Dios ve luz verde en nosotros, dice Dios, aquí sí puedo. Aquí me están esperando. Aquí dice Dios, me están necesitando. Y Dios interviene inmediatamente en esa vida. Pero cuando Dios ve que no hay interés, la luz roja está encendida y Dios no se mete. Dios respeta el libre albedrío que Él nos dio. Si usted quiere que Dios le dé lo que usted de Él necesita, interésese más por lo de Dios. Y Dios le va a dar lo que usted necesita. El eunuco tenía sus chirilicas. ¿Sí o no? Tenía, mire, un buen cuello. Tenía fama. Era un ministro de finanzas del gobierno de Etiopía. No era cualquier cosa. Pero el eunuco no tenía salvación. No tenía Cristo. Y Dios aquí lo va a salvar, como vamos a estar viendo más adelante. Número 5. Aprendemos también que el Espíritu Santo está interesado en la salvación de las almas. Que el Espíritu Santo está interesado en la salvación de las almas. Versículo 29. Cuando Felipe va en el desierto y ve el carro, no crea que es un carro, no, era un carruaje por 2, 4, 6 o 8 camellos. En Israel usan el camello porque el camello es el único animal que toma agua cada 15 días. Y para pasar el desierto por lo menos eran 15 días. Un caballo ahí, una mula, moría. Un buey, más ligero, moría en el desierto. Pero un camello cruzaba el desierto. Usted ha visto los camellos que andan aquí tamaño tanque. Ese tanque de agua almacenada ahí para muchos días. Pues el eunuco iba en ese carruaje. Iba mucha gente con él ahí. Pero qué hermoso que el Espíritu Santo habló a Felipe, le dijo, acércate a este carro porque aquí va un hombre a quien queremos salvar. ¿Sabía usted? El Espíritu Santo hizo una gran obra en Cristo Jesús. El Espíritu Santo engendró a Jesús. En el bautismo, ahí está el Espíritu Santo. En Lucas 4 está el Espíritu Santo. Y en
todo lo que Cristo hizo, ahí estaba el maravilloso Espíritu Santo. Y Cristo dijo que el Espíritu Santo es quien redarguye de justicia, de juicio y pecado. Dios usa a sus siervos mediante el poder del Espíritu Santo. Y Dios también quebranta a la gente mediante el poder del Espíritu Santo. De manera, hermano, que cuando estamos nosotros involucrados en la salvación de los perdidos, estamos dentro de la voluntad de Dios. Dios quiere que las almas se salven. Cristo quiere que las almas se salven. Cristo quiere aún que Dios desea también de que usted y yo trabajemos. Y también el Espíritu Santo desea que las almas se salven. En todo evangelismo, ahí está el Espíritu Santo obrando en nosotros para salvar a los que no conocen al Señor. Número 6. Aprendemos que cuán importante es discernir la voz de Dios. 29 y 30. Qué importante es saber discernir la voz de Dios. Cómo Felipe supo que quien le hablaba era Dios mediante el Espíritu Santo. Todo creyente debe saber discernir la voz de Dios. Porque, hermanos queridos, así como Dios nos habla, también el diablo nos habla. Le digo esto, no se sorprenda. El diablo tiene muchos cantantes hoy, disque cristianos. El diablo tiene hoy a muchos pastores, disque cristianos. Hay pastores que los ha puesto el diablo. Hay cantantes que los ha puesto el diablo. No son de Dios. Hermano, y esto nos asusta. Bueno, hay muchos pastores que son homosexuales. ¿Será Dios que ha puesto ese pastor? ¿Estamos claros? Muchos pastores que son meros brujos. ¿Serán pastores de Dios? No. Muchos cantantes que son lo máximo, pero en desgracia. Debemos de aprender a discernir la voz de Dios y la voz del diablo. Hay muchos que hoy están siguiendo la voz del diablo y están dejando a un lado la voz audible de un Dios santo y poderoso. Y si no, pensemos en Adán. Adán y Eva eran tipos inteligentes. Pero ¿qué pasó? Dejaron de escuchar a Dios y escucharon al diablo y le creyeron al diablo e hicieron lo que les dijo el diablo, no lo que dijo Dios. Aprendamos a discernir la voz de Dios y hagamos lo que el Señor dice. Se oye bonito, ¿verdad? Que un pastor diga: hermano, usted no se preocupe por nada, hermano. Yo en su vida no me meto. Viva su vida como usted quiere vivirla. Lo importante es que usted se congregue y diezme, eso es todo. ¿Será Dios que está hablando ahí? ¿Será Dios? Pero esos grupos religiosos hay miles, porque la gente quiere congregación y no salvación. Y son millones los que van a desfilar hacia el infierno por escuchar este tipo de predicadores que no son de Dios, sino que son del diablo. Así como lo escuchamos. Por eso necesitamos leer la Biblia para saber si es Dios o no es Él quien nos está hablando. Número 7. Aprendemos
que debemos estar preparados bíblicamente ante cualquier demanda y así compartir eficazmente el Evangelio. ¿Estaba preparado Felipe? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Están conmigo o no? Felipe estaba preparadísimo bíblicamente, por eso Dios lo mandó. Llegó Felipe, le dice al eunuco, Felipe, súbete a este carro. Imagínense, se hicieron amigos ahí, sin conocerse. Dios los hizo amigos. Dios hace amigos y no enemigos. Se subió al carro, tranquilo Felipe. Le dio agua, le dio comida y feliz de la vida Felipe. Le dice Felipe, ¿vas leyendo? ¿Entiendes lo que lees? No entiendo. No hay quien me explique. Por eso está Felipe ahí. Por eso está la iglesia aquí todavía. Para explicar las grandes verdades eternas de Dios. ¿Quién lo va a hacer? ¿Los testigos? No. ¿Los mormones? No. ¿Quién lo va a hacer? La iglesia cristiana evangélica tiene que hacerlo, pero para ello tenemos que estar preparados bíblicamente y dar explicación ante cualquier que mande explicación para compartir eficazmente el evangelio. Y dice ahí la porción que el eunuco iba leyendo una hermosa historia. Una historia tan especial, tan fascinante, apasionante como la gran profecía del gran profeta Isaías que hablaba acerca de la muerte de Cristo. Le dice el eunuco a Felipe, dime de quién habla, ¿de él o de algún otro más? No sabía el eunuco. Y Felipe empieza desde esas escrituras y empieza y se va por los salmos y le habla del evangelio de Jesús. Qué hermoso es compartir a Cristo. Qué hermoso es compartir el evangelio. El eunuco no entendía quién era ese cordero. Mudo, no sabía quién era ese cordero. Pero le explica a Felipe que ese cordero no era Isaías, no era un hombre humano, sino que ese cordero era el Hijo de Dios enviado a salvar al mundo entero. ¡Gloria a Dios! El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Debemos estar preparados para explicar ante cualquiera que nos demande razón de nuestra fe, de nuestra creencia que practicamos. Número 8. Aprendemos que la palabra de Dios es viva y muy eficaz. Es viva y muy eficaz. Sigue diciendo la Biblia. Verso 36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dice el eunuco a Felipe, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. ¿Qué demuestra eso? ¿Qué demuestra eso? Que el evangelio entró al eunuco, lo tocó, lo convenció, se arrepintió y ahora él dice que impide, Felipe, para que yo sea bautizado. Iglesia, el evangelio que tenemos nosotros no es un evangelio pobre, no es un evangelio carente de poder, es un evangelio sumamente poderoso. Dijo Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Puede decir amén? El evangelio es poderoso. Puede convencer, puede
convertir a cualquier esclavizado en cualquier tipo de pecado. Hermano, es que esa gente es católica, es que esa gente es bruja, es que esa gente es atea. ¿Quién puede más? ¿La brujería, el catolicismo, el ateísmo o la palabra? Dígame, ¿quién puede más? ¿Quién puede más? La palabra. Cristo dijo: las palabras que yo os he hablado, ¿qué son? Son espíritu y son vida. Esta palabra es una espada de dos filos, corta por todos lados. Dice el profeta que la palabra de Dios no volverá vacía, antes hará aquello por el cual ella fue enviado. Imagínense, hermano, si hablamos y comparamos al eunuco y Felipe, ¿quién era más preparado? Hablando humanamente, ¿quién era más preparado? ¿Felipe? El eunuco era licenciado en una serie de leyes, de áreas. ¿Y Felipe? Un diácono, un evangelista, un padre pobre. Pero Felipe tenía dentro de sí el poder de Dios y la palabra de Dios. Hermano, yo no puedo compartirle porque es el doctor. Él es doctor en medicina. Él cura el cuerpo. Pero el mensaje que Dios nos da cura más que el cuerpo, cura el alma. La palabra de Dios es sumamente poderosa. Número 9. Le dije 12, ¿verdad? Ya vamos llegando. Aprendemos, oiga esto, aprendemos que el logro más grande de un cristiano es ganar a otro para Cristo. Después de ser salvos, ¿cuál es el logro más grande? Ganar a otro para Cristo. Felipe se ganó al eunuco, ¿sí o no? Se lo ganó. ¿Qué dice Salomón? Proverbios 11:30. Quiero oírlo. El que gana almas es ignorante. El que gana almas es analfabeto. El que gana almas es un arruinado. ¿No? ¿Cómo dice? El que gana almas es sabio. ¿Cuántos sabios sabemos aquí? ¿Cuántos sabios sabemos? O en vez de ganar, hemos sacado a alguien de Cristo y lo hemos mandado afuera. Dice Salomón: el que gana almas es sabio. Ganemos almas para Cristo. Hay que sumar en la iglesia de Montermón y nunca restar. Número 10. Este es bonito pero sencillo. Aprendemos que cuando estamos convertidos buscamos hacer la voluntad de Dios. Un buen examen. Aprendemos que cuando estamos convertidos buscamos hacer la voluntad de Dios. Y cuando no, le huimos a la voluntad divina. ¿Quién pidió el bautismo ahí? ¿Se lo ofreció obligadamente Felipe al eunuco o él lo pidió? Él está convertido. Él está convertido. Van por el desierto a 1000 kilómetros por hora. Y de repente ve el eunuco que hay ahí un charquito de agua. Algún hace ahí, dice: Felipe, aquí hay agua. Felipe, aquí hay agua. Felipe, aquí hay agua. Así hace un creyente verdadero. No se enoja con la voluntad de Dios, sino al contrario, él quiere hacer voluntariamente la voluntad de Dios, porque él está convertido y él ama a Dios. Y sabe que lo mejor para él es hacer la voluntad de Dios. Él pidió el bautismo. Significa que Felipe
lo buscó, lo evangelizó, se lo ganó, lo discipuló y lo bautizó. Tremendo Felipe, ¿verdad? Cosa seria. Evangelista, maestro y bautista. Y sabe, ellos solo bajaron al agua. Cuando estamos convertidos, buscamos hacer la voluntad de Dios. Un examen propio. ¿Usted le huye a la voluntad de Dios o busca hacer la voluntad de Dios? Usted solo en su corazón respóndase. Número 11, ya termino. Aprendemos que cuando estamos en la voluntad de Dios, el Señor va a romper las leyes naturales. El Señor va a romper las leyes naturales. Dice el verso 39. Después que Felipe bautizó al eunuco, dice que el Espíritu del Señor, ¿qué hizo con Felipe? Lo arrebató. ¿Qué es eso? Lo quitó. Desapareció el Felipe ahí milagrosamente. ¿Cómo se fue, hermano? ¿Caminando, corriendo o se fue volando por el aire? Si usted sigue leyendo la escritura, va a encontrar que Felipe se fue por el aire más de 20 kilómetros. Dice que se encontró en Azoto. Dios va a romper las leyes naturales si andamos en la voluntad de Dios. ¿A qué me refiero? Que los creyentes verdaderos, el Señor nos va a arrebatar. El Señor va a romper la ley de lo que se llama la gravedad. Eso fue lo que hizo con Felipe. Eso fue lo que hizo. Si usted se lanza de esa altura, ¿qué va a pasar? Me mato, me quiebro, a lo menos. Pero el Señor rompió con esa ley de gravedad y Felipe se fue volando y se halló. Dijo Felipe, ¿dónde estoy? Y estaba sanito, no tenía fracturas, ningún golpe. Estaba tranquilo, el Espíritu del Señor lo llevó, lo arrebató hasta Azoto. El Señor va a arrebatar a los verdaderos creyentes y se los va a llevar no para Azoto, sino hasta el tercer cielo. ¿Estamos listos? Pero hay que andar en la voluntad de Dios. Y por último, 12. Aprendemos que los cristianos debemos de tener vidas gozosas. Como dice ahí en cuanto al eunuco, aunque no estemos en el templo. ¿Qué dice ahí del eunuco? Dice que